seguimos con la polinomio de grado 5. Entonces, para el polinomio de grado 5, tenemos, este es el polinomio de grado 5, tenemos esta ecuación, los cuales tienen un 6 términos. Como lo dije anteriormente, nosotros tenemos que satisfacer la ecuación diferencial esta, donde la derivada de phi 4 más... Entonces, esta es la ecuación. ¿Tá? Obviamente, como este valor, que es el phi 5, si hacemos esas derivadas en cada elemento, esa derivada tiene valores. Entonces, la suma de estos tres términos, que son, este término corresponde a este término corresponde a esta derivada, y este término corresponde a esta derivada. Entonces, la suma de esos tres elementos tiene que dar a cero. Bueno, por lo tanto, como se habló anteriormente, para el grado 3 y para el grado anterior, grado 4, tenemos que algunos valores de las expresiones tienen que estar en función del otro y tienen que tener, obviamente, un valor negativo. Entonces, si hacemos la suma de estos elementos, o sea, hacemos la suma de los elementos y hacemos la simplificación, entonces tenemos estas dos ecuaciones, la cual la solución nos indicaría que E5, este valor acá, E5, tiene que estar en función de C5 y A5, o sea, en función de C5 y A5. ¿No? Y en el caso de F5, o sea, este valor de tensiones tiene que estar en función de B5 y también función de D5. ¿Está acá? O sea, estas dos, las dos últimas, las dejamos en función de otras anteriores. No significa que podríamos haber dejado otra en función de otras, pero, o sea, como se quiera, pero sí, o sí, hay que, otras tienen que funcionar esta para que se satisfaga esta ecuación, la ecuación de la placa. Bueno, ahora vamos a, acá es lo mismo, un resumen, el polinomio, tenemos acá lo que es el polinomio, tenemos las tensiones en X, tensiones en Y y tau XY. Como dije anteriormente, los valores E5 y F5 tienen esta función de otros dos valores. También tenemos lo que son las tensiones sigma X, sigma Y y tau XY, o sea, teniendo en cuenta estos valores. Entonces, como habla acá la diapositiva, es que los valores A5, B5, C5 y D5 pueden tomar cualquier valor. En cambio, los valores C5, E5 y F5 no. Eso tiene que estar en función de los otros valores. Para este caso particular. Fíjense que si nosotros tenemos, los coeficientes son arbitrarios, entonces tomamos, por ejemplo, todo igual a 0, o sea, todo igual a 0, pero D5 distinto de 0, o sea, este valor acá distinto de 0. ¿Ah? Entonces los anteriores anulamos y nuestra función Pi5 es igual a D5 por X cuadrado y al cubo sobre 6. Entonces, si nosotros hacemos la derivada segunda con respecto de Y, nos quedaría este elemento, y si hacemos la derivada segunda con respecto de X segunda, nos quedaría la tensión en Y. Y si hacemos la derivada cruzada, tenemos la tau XY. Entonces, fíjense, para el caso particular, si los valores de tensiones, por ejemplo, vamos al caso de tensión en Y. Tensión en Y tiene esta variación cúbica, acá tengo una variación cúbica, entonces cualquier valor, por ejemplo, el valor acá en este punto, por ejemplo, en este punto serían C, todas las sigma I serían igual a D5 sobre 3 por C al cubo. Y en este caso sería menos sigma I por D5 por C al cubo sobre 3, teniendo en cuenta que este valor es C y este valor que está acá también es C. ¿Ah? Entonces no importa que, aunque esté al cubo, siempre, como el I es constante en esta parte de la estructura, siempre las tensiones en I son constantes. O sea, en tensión I. Ahora, la tensión en X no, la tensión en X tiene esta variación, fíjense, y en esta cara sería de esta forma. O sea, hay una variación y depende también de I y no es no lineal la variación. ¿Ah? Entonces, fíjense, acá tenemos las tensiones tangenciales de tau XY, vamos a la tensión tangencial de tau XY, también no son lineales, sino que varían. Fíjense, en este punto la tensión está dada por X cuadrado y cuadrado, entonces van de menor a mayor, y las tensiones, por ejemplo, en el borde tienen esta magnitud. Entonces, no, las tensiones no son lineales. Bueno, eh, vamos al caso, por ejemplo, de que tengamos un Q, una viga a la altura con Q igual a 16, acá tenemos 2 y 2 que es C, y L es igual a 8. Acá tenemos, en el caso, que los coeficientes con D5, coeficiente de 5 distinto de 0. Entonces acá tenemos la variación de las tensiones normales.
y la variación de las tensiones tangenciales, que son tau x y bueno, y x. Entonces, si nosotros queremos determinar las tensiones, por ejemplo, sigma ni, por ejemplo, para c igual a menos 2, o sea, c igual a este punto acá, tiene que ser d5 sobre 3 menos 2 al cubo, que es el valor de c, más q, que es igual a 0. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que satisfacer esa ecuación. Entonces, si nosotros hacemos el despeje de d5 para este caso particular tiene que ser igual a 6. O sea, para que la tensión en I tiene que ser igual a 0, ¿por qué? Porque igual a 0 porque acá no tenemos carga, o sea, acá no hay ninguna carga, esto es sigma ni en C2 es igual a 0, o sea, no tenemos carga, pero sí valor en sigma I igual a 2. En C2 tenemos el sigma I es igual a 16. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bueno, entonces con ese nosotros calculamos el D5. Fíjense, acá tenemos el D5 calculamos, entonces todas las ecuaciones diferenciales ya la tenemos. Entonces, fíjense, sigma I va a ser igual a 2i al cubo y sigma x es 6 al cubo por I menos 4i al cubo y tau x es menos 6xi al cuadrado. Entonces, con cualquier punto nosotros podemos graficar las tensiones para el caso de este elemento. O sea, teniendo en cuenta que D5 es diferente de 0. Bueno, ahora vamos al caso de un ejemplo particular que es la viga de gran altura. Nosotros tenemos una viga placa o viga de gran altura en la cual vemos que tenemos una placa. Esta placa es, si hacemos un corte, es de H unitario, o sea, esto es igual a, el espesor es igual a 1. Obviamente, si esta está apoyada, simplemente apoyada entre los elementos, vamos a tener una reacción RA y RB. Si nosotros hacemos una viga normal que es estática, vamos a ver que las tensiones que se producen en esto no son diferentes. Tanto esas dos vigas satisfacen condiciones de vínculo, que son dos vínculos, una posición fija y un polo móvil, y en las cuales tienen reacción RA-RB. Entonces, las tensiones que se producen en este caso hacen de que sea diferente el estado, y ahora vamos a ver cómo se tiene en cuenta en este caso las tensiones que se producen en una viga de gran altura. Acá tenemos un diagrama de cuerpo libre, en el cual podemos, por ejemplo, para la viga de gran altura, podemos trabajarla con la reacción que se produce en estos dos extremos, la reacción RA-RB, y la carga que se tiene en el caso. Entonces, cualquier polinomio que vamos a trabajar tienen que satisfacer estas dos condiciones. Otro caso, por ejemplo, la viga de gran altura lo podemos trabajar para el caso de las tensiones tomando algunos apoyos fijos en los extremos a cierta distancia. Esto lo vamos a hacer en un práctico y vamos a comparar esas tensiones que obtenemos por el método de elementos finitos y también comparar las tensiones que tenemos por esta metodología, que es utilizando una función de tensión. Entonces, si nosotros tenemos estas reacciones, vamos a tener unas tensiones de corte en los extremos. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, vamos a tener todo lo que son las reacciones de corte. Entonces, acá tenemos el esquema, el cual vamos a trabajar. Vamos a resolvemos con la superposición de ecuaciones polinómicas. En la viga de gran altura, en este caso no vamos a considerar las fuerzas básicas, o sea, ρ por g es igual a 0. Entonces, ahora bien, tenemos diferentes condiciones de contorno sobre los bordes longitudinales. Entonces, el tau xi es igual a 0 para i igual a 6 más c. O sea, en este valor de i, este valor acá de i, el tau es igual a 0 y también en este valor de i. O sea, en esos dos valores no existen tensiones tangenciales. Entonces, cualquier ecuación que tengamos tiene que tener esa condición. En el caso de sigma i es igual a 0 para i igual a más c. O sea, en este caso el valor de c acá es más c. Entonces acá vemos que no hay ninguna tensión normal. Obviamente que sigma x es igual a 0. Tanto en L sobre 2 como en L menos 2, en L sobre 2 y L menos 2. Y sigma I es igual a menos Q en I menos C. El eje de I positivo para abajo y este está a menos C, entonces el valor de sigma I es menos Q. Bueno, las condiciones laterales, las tensiones que se producen en tau xi es igual a Q por L, son las reacciones en las caras. Tenemos la reacción en la cara tanto de C menos C. Sigma X por diferencial igual a diferencial I, entonces no hay fuerza horizontal en X, como lo dije anteriormente, y no hay momentos aplicados en la cara externas, o sea, en la extrema, en el caso de sigma I por diferencial I. Entonces son las ecuaciones para las caras tanto longitudinales y de bordes laterales. Bueno, entonces, si nosotros aplicamos un polinomio grado 5, quinto grado, tenemos esta solución y si trabajamos con un polinomio que todos los valores sean igual a 0, nulo excepto el término de 5. Entonces, lo que vamos a aplicar ahora es, tenemos para esa consideración, el sigma x es igual a este elemento con el valor de 5, el sigma y es igual a este elemento y el tau x es igual a menos d sobre x raíz 5. Entonces, la configuración de todo elemento es esta manera, o sea, fíjense, yo tengo las tensiones que son tangenciales en este elemento, tengo las tensiones verticales y tengo las tensiones en I. Fíjense, y las tensiones de corte que genera este polinomio son estas. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que yo, si vamos al caso, yo no tengo estas tensiones en I, o sea, acá no existen estas tensiones en I, entonces, para anular las tensiones, como le dice acá, axial en la cara inferior, o sea, si yo tengo que anular
acá, anular la extensión axial en la cara inferior, tenemos que adicionar un polinomio de grado 2 con solo A2 distinta de 0. Entonces, para que se produzca eso, tenemos que hallar un polinomio de grado 2, que el polinomio de grado 2 lo tenemos acá. Este es igual a 2. Entonces, acá sabemos que el polinomio de grado 2, acá no está, pero sigma x es igual a 2. Entonces, nosotros tenemos que hallar el polinomio este con A2 distinto de 0, para que nosotros saquemos esa tensión. Bueno, acá A2, en realidad A2 sería I2. Sería sigma I es igual a A2. Entonces, nosotros tenemos que hallar el polinomio de esto con valor solo que distinto de 0, solo valor A2 distinto de 0. Entonces, la solución de sigma I sería el valor este, que es sigma I, más el valor de la solución, para tener en cuenta esto, que yo acá no tengo tensiones, en este caso no tengo tensiones normales, y en la solución que nos da el polinomio de grado 5 con D5 distinto de 0, existe un valor de tensiones tangenciales, tensiones normales. Entonces, yo lo que hago, voy a aplicar un artilugio, que es aplicar la sigma 2, la solución 2, con A2 distinto de 0. Entonces, también, si le pongo un valor de sigma X, que en este caso es C2, sigma X en el polinomio 2 es C2, entonces, si le pongo C2, acá tengo un problema porque en este caso no tengo tensión normal. La tensión normal no se puede equilibrar en este borde. En este borde no se puede equilibrar dado que no existe tensión normal. Entonces no sería la solución. Bueno, entonces acá tenemos el mismo caso. Acá vemos que el polinomio de grado quinto tiene tensiones axiales en X y tensiones tangenciales. O sea, tiene estas tensiones acá y también tensiones tangenciales. O sea, tiene estas tensiones en las cuales en nuestro análisis no hay unas tensiones de cortante, o en caso para que se tengan que equilibrar con estas dos tensiones. Entonces, para anular esas tensiones, hacemos otro artilugio, que es, para anular las tensiones tangenciales inferiores, que son variables en X, las tensiones tangenciales, sumaremos la solución de un polinomio de tercer grado con B3 distinto de 0. O sea, agregamos un polinomio de tercer grado con B3 distinto de 0, que vendría a ser este. Nos daría estas tensiones tangenciales. Fíjense, acá le puse al lado el polinomio, acá cuando B3 es distinto de 0 para el polinomio 3. Entonces, tau x o ix es igual a B3 por x. En este caso tiene que ser negativo ese valor para anular esas tensiones. Entonces, esto sería lo que le llamamos la solución 3. Entonces, nuestro polinomio sería, para este caso, para tener en cuenta esas consideraciones, tenemos la solución 2, solución 3 y solución 5. ¿Ah? Entonces, fíjense, vamos ahora a la siguiente diapositiva. La solución final del polinomio tendría que ser parte de solución 2, parte de solución 3 y parte de solución 5. Entonces, esta solución, que fue lo que agregamos nosotros, tanto para sacar las tensiones tangenciales como para sacar las tensiones normales en el inferior y las tangenciales, las cuales no existen acá en la vía de la natura. Y también tenemos que tener en cuenta que estas condiciones, las que hablamos, las contornos de la cara, que hablamos anteriormente. Entonces, para la primera condición, tenemos que tau xi es diferencial menos D5 por xi menos D3 por x, y para cuando i igual a c, entonces este tau existe 0, o sea, tau no existe en ninguna parte, por lo menos en esta configuración. Entonces, tenemos una ecuación que es menos D5 c cuadrado menos B3 sobre 0. Para la segunda condición, que es sigma i, para i igual a c, o sea, para i acá igual a c es igual a 0, o sea, si para en este punto acá, esta longitud en c acá, tiene que ser igual a 0, no deben existir tensiones normales, entonces nos quedaría esta ecuación. D5 sobre 3 por C cubo por B3 por C más A2 igual a A. Y en el caso para la tercera condición, donde sigma i igual a menos Q en menos C, o sea, en este punto acá que es menos C, todo este punto acá menos C, sigma i tiene que ser igual a 0, entonces si igual a menos Q, a menos Q, o sea, a la tensión esta, la tensión interior, entonces ese valor tenemos otra ecuación. Entonces si nosotros, bueno, acá se me corre un poco, pero bueno, si nosotros analizamos toda esta ecuación y ponemos la solución, nos quedaría esta solución, que B3 es 3 cuartos de Q sobre C, A2 igual a Q sobre 2 y D5 es 3 cuartos de Q sobre C al cubo. O sea, esta es la solución de los distintos coeficientes de los polinomios. No, hay que acordarse que no es un polinomio, es un polinomio de diferentes sumas. Solución 2, solución 3, solución 4, solución 5. Entonces, finalmente nos queda en la ecuación, si aplicamos las ecuaciones anteriores, esta ecuación, nos queda esta ecuación que está en función de esta ecuación. Ahora bien, acá, fíjense, si nosotros tenemos el momento de inercia, que es 8 C cubo sobre 12, teniendo en cuenta una expresión unitaria, entonces nos quedaría 2 tercios de ese cubo. Si aplicamos eso a las ecuaciones anteriores, nos quedarían esta ecuación. Entonces, si nosotros hacemos la integral de diferencial Q sobre diferencial I entre más menos, nos daría más menos QL, y si hacemos X diferencial igual a 0, nos daría esta igual a 0. O sea, si hacemos esas integrales, tenemos en cuenta que satisface las ecuaciones, y también se puede comprobar esta ecuación. Para que se cumpla, se debe suponer una solución que anule el resultante de esa integral. Para ello, tomamos por el número 3 distinto de 0, sigma 3. Bueno, esto también es para que se cumpla esta. Bueno. Entonces, como dije anteriormente acá en este caso, para que se cumpla toda esta ecuación, se debe superponer una solución que anule el momento restante de la integral, de esta integral, y para ello se tomará un polinomio de grado 3 con D3 distinto de 0, o sea, sigma x, sigma y. O sea, a esta ecuación se tiene que agregar esta parte para que se cumpla esa parte. Entonces, si hacemos esa ecuación a sigma x, y por diferencia 3 igual a 0, despejamos ese valor, nos quedaría esta ecuación. Esta ecuación más de I3, que es esta parte en la cual para que se anule los valores de esto. Y si operamos esa ecuación en axial
encima de x nos quedaría q sobre 2, la módulo de inercia, por l cuadrado menos x al cuadrado por y. Todo eso por y. Y haciendo un análisis también de esta ecuación, tenemos esta parte que es únicamente se da para este caso, que es una corrección por ser placa. Esta corrección es menor a la medida que la placa tiene mayor relación entre el largo y el alto, o sea, cuando se va asemejando un poco más a una viga, de una viga común. Entonces, esa es una corrección que se tiene. Entonces, esa es la diferencia que existe entre una viga, como le denominaba en las filminas anteriores, entre una viga de gran altura y una viga común. Entonces, fíjense, acá hacemos esta diferencia, que es, si nosotros tenemos una viga de peso unitario, entonces el módulo, la inercia sería 2 tercios del cubo por ser cubo, la reacción es el Q por 2L dividido 2, entonces sería Q por L, y el momento sería M por L menos X, y bueno, menos, si hacemos, tomamos un momento en un punto, L menos X cuadrado sobre 2, y bueno, nos quedaría esta ecuación. Y si hacemos el sigma X, que es el momento dividido la inercia por el I, entonces, fíjense que esta parte de la ecuación queda similar a la parte de vigas de gran altura, pero esta teoría no tiene en cuenta esta tensión que se genera en los bordes, que sí lo tienen acá en la viga de gran altura. Entonces esa es la gran diferencia, o la diferencia que existe entre una viga de gran altura y una viga común. Ahora bien, ahora vamos a trabajar sobre el estado de tensión en una placa de voladizo con carga puntual en el extremo. Acá tenemos la viga de voladizo, esta es la viga, tenemos esta es la L, y 2C es su altura. La carga P está en esta parte. Entonces, la carga sobre el extremo de la placa a través de tensiones tangenciales. Y P es la única carga actuante, son nulas las cargas gravitacionales de peso. Entonces, para tener en cuenta la solución, nosotros vamos a trabajar con el polinomio de grado 4, en el cual solo de 4 es distinto de 0 y cuya ecuación son estas. O sea, de 4, el único valor distinto de 0 es de 4. Entonces tenemos que sigma x es de 4 por xy, sigma igual a 0, y tau x es de 4 sobre 2 por y al cuadrado, es la solución del polinomio número 4. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, fíjense, para anular tensión tangencial en la cara inferior y superior, o sea, esta tensión tangencial acá en la cara superior e inferior, le sumamos un polinomio de grado 2 con b distinto de 0. Si tomamos el polinomio de grado 2, b distinto de 0, obviamente con otro sentido, lo que vamos a hacer es, estas tensiones acá, vamos a anularlas. Entonces, tenemos que agregar este polinomio de grado 2. Ahora nos quedan las tensiones finales con la suma de dos polinomios, que es sigma de 4xy, sigma y tau xy es menos b2 más d4 sobre y por y cuadrado. Obviamente, cuando nosotros agregamos la solución de, por ejemplo, a este polinomio, la solución de grado 2, en este caso es tanto para x igual a 0, pero para tau xy tiene este valor, que es de 4 sobre 2 por y menos b, este valor que es menos b. Porque si no estamos agregando una tensión que no existe, en el caso, por ejemplo, del sigma x o el sigma y. ¿Está? Entonces la solución es el polinomio phi 2 más phi 4. Las condiciones de contorno son las siguientes. Ya tenemos el sigma x, sigma y, el tau xy, que es una parte de solución sigma 2 y más sigma 2 más sigma 4. Entonces, aplicando la tensión de contorno para las cargas longitudinales, donde las tensiones son nulas, tenemos que menos b2 por d4 sobre 2 por y al cuadrado igual a 0. Entonces, para y tiene que ser para y más c y menos c. Acá no tiene que ser, las tensiones son nulas. Entonces, el valor de d4, despejando acá d4, es este. Por otro lado, condición sobre el extremo cargado de x igual a 0 es que la suma de las tensiones tangenciales es igual a menos p, ese otro valor. Entonces tenemos esto, y ahí podemos deducir el valor de b2, que es 3p sobre 4c. Y si sustituimos, nos quedaría la sigma x, esta ecuación, sigma y igual a 0, tau x es menos 3p, 4c por 1 menos y al cuadrado sobre c2. Entonces, y como y el 2 tercios de c al cubo, momento de inercia, entonces nos quedaría es menos p sobre y por xy, sigma y igual a 0, y tau xy sería esta ecuación. Entonces, ese sería el caso de una placa con carga puntual en el extremo. Entonces, generalmente la idea de lo que la teoría de esto es ver que los polinomios, si nosotros conocemos o sea, si los esfuerzos internos que son sigma x tienen que siempre coincidir con los esfuerzos externos que está aplicado el elemento del sólido. Entonces, con eso nosotros podemos hacer artilugio, sumar y restar, o utilizar diferentes polinomios para poder hallar las tensiones finales tau xy.